La editorial del Diván Negro, para quienes no nos ubiquen, estamos actualmente en México. Nuestra ciudad se llama San Luis Potosí. Ahorita se encuentra con nosotros Alejandra Hernández, quien es colaboradora, miembro del Consejo Editorial, coautora de algunos libros que hemos publicado. Y bueno, también es una gran amiga con quienes el día de hoy estaremos trabajando. No se encuentra Gabriela Oliva, quien es parte importantísima de la editorial. Pero bueno, les damos la bienvenida. Hay gente que nos escucha desde España, Argentina, México, Paraguay leí, y también tuvimos recepción con gente de Brasil. Agradecemos a todos su puntualidad y es por ello que damos inicio. Para comenzar, les queremos informar que esta actividad surge de una extensión o se articula a un seminario que comenzamos a impartir hace ya aproximadamente 2 meses y medio, y el día de hoy concluye. El seminario fue titulado Locura y Melancolía. Fue un seminario que coordinamos desde San Luis, una actividad que tuvo 6 encuentros y 2 intervenciones. Fue coordinado por mi cuenta. La primera intervención fue a cargo de Carlos Tapia, historiador del arte y muy involucrado en la filosofía. Y en esta segunda ocasión y por última intervención y para cierre del seminario, contamos con la grata participación y exposición de Carlos Fernández. Carlos Fernández es nuestro cierre y bueno, para dar inicio con su exposición, leeré su semblanza curricular para quienes no hayan tenido el gusto de conocerle. Y bueno, Carlos Fernández es psiquiatra y trabaja actualmente en la sanidad pública en el Centro de Salud Mental de Aranda de Duero. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valladolid, máster en Psicoterapia Psicoanalítica en la Universidad Complutense de Madrid, miembro de la sección de psicoanálisis de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, tutor de residentes de psiquiatría y médicos de atención primaria. Es autor, bueno, del gran libro Melancolía Clínica y Transmisión Generacional, y el día de hoy tendremos su clase titulada Tipos clínicos de la melancolía, en resumidas cuentas. Bueno, sin más, Carlos, una vez más y otras veces cuantas las necesarias, muchas gracias por tu tiempo y por darte el espacio para compartirnos parte de tu trabajo. Te dejo totalmente con la palabra. Muy bien. ¿Se me escucha bien? Vale. Muchas gracias, Samuel, por la presentación. Agradecer al Diván Negro esta oportunidad de poder dar esta clase. Y bueno, buenos días allí a México y buenas tardes a España. Espero que os guste y bueno, más o menos estaremos hora y media, hora y 20 minutos. Creo que es así, Samuel. Luego, pues, un ratito de debate, ¿de acuerdo? Para que podáis comer o cenar, ¿vale? Bueno, esta presentación había pensado, la voy a dividir en 3 partes, ¿no? La primera parte va a versar, voy a hablar sobre el carácter melancólico, ¿no? La constitución melancólica. Voy a definir las características desde la fenomenología del carácter melancólico e intentar explicar qué función puede tener esta. En esta parte también hablaré de la estructura melancólica ya desde un punto de vista más lacaniano, ¿no? Hablando un poco de la forclusión o repudio de la pérdida y la imposibilidad que tiene el melancólico para abordar una pérdida, ¿no? La segunda parte hablaré sobre las formas clínicas, ¿no? Sobre esta base estructural. Voy a hablar sobre las manifestaciones y las formas clínicas, primero las más típicas o las más identificables y luego las más discretas, ¿no? Las que a lo mejor tenemos más dificultad de diagnosticar. Hablaré
primero de esa parte más típica, ¿no? De la psicosis maníaco-depresiva, del trastorno depresivo recurrente en términos más actuales, como forma más reconocible de describir un poco esta forma. Y, por otro lado, hablaré de las patologías del vacío, ¿no? Sobre todo de la adicción y de la anorexia, ¿no? Voy a aprovechar también para hablar de las formas quizá más contemporáneas, ¿no? de la melancolía. Quizá no haya tanta tristeza y hay más vacío. Las marcas en el cuerpo y el objeto adictivo toman la... Es una canción que habla de materialismo, de riqueza, entre la solución y los romances. Es una canción muy... Voy a apagar el micro porque alguien está hablando muy bien. La tristeza, ahora se vuelve a escuchar. La tristeza, la melancolía, podemos hacer una analogía, ¿no? Es como el delirio a la psicosis. Digamos que ese vacío que envuelve la tristeza se puede manejar mejor, ¿no? La tristeza es un afecto humano desde la parte pues, más emocional, y el delirio vendría un poco más del lenguaje, ¿no? Y la tercera parte, para concluir, hablaré un poco sobre el diagnóstico diferencial tomando 3 cuadros, 2 neuróticos y 1 psicótico. Si me da tiempo, hablaré sobre el duelo y la neurosis obsesiva, y luego, si me da tiempo, sobre la paranoia. ¿De acuerdo? Pues empezamos con la primera parte. Antes de abordar el carácter melancólico, sí que me gustaría hablar sobre el diagnóstico y los modelos clínicos que tenemos para saber ubicarnos, ¿no? Y también se me ocurre que antes de hablar del carácter también habría que dar una definición de melancolía, y la mejor para mí creo que es la definición que hace Freud de ella. Respecto al diagnóstico, diagnosticamos a través del síntoma, ¿no? Y este síntoma tiene como 3 vertientes. La primera vertiente es más, digamos, semiológica, y a través del signo describimos el cuadro, ¿no? de una manera más objetiva. Lo nombramos y digamos, esos signos se unen en un síndrome. Luego, más adelante, hacemos una significación subjetiva, ¿no? que tiene para el paciente esos síntomas. Y luego, una tercera parte de ese síntoma podríamos definir para qué, ¿no? qué función tiene ese síntoma. Así vamos de lo general a lo particular, y de lo objetivo a lo subjetivo. Y respecto al diagnóstico diferencial, digamos que las diferencias entre cuadros clínicos apunta a la división, ¿no? en estructuras y categorías. Estos son estos modelos, ¿no? Por un lado tenemos los modelos categoriales, que divide a la psicopatología en parcelas y en cuadros clínicos diferenciados y separados. Y luego los modelos dimensionales están en otro lado, ¿no? que observan la clínica desde un continuo, ¿no? Y los cuadros, digamos, pasan de un lado a otro sin esa parcelación, ¿no? de la clínica. Es una línea horizontal, ¿no? Ahora os voy a poner un ejemplo para que veamos esta diferencia entre categorías. Respecto al modelo dimensional, ¿no? continuo, a mí el modelo que más me gusta para explicar el modelo dimensional es el modelo kleiniano, ¿no? Conocéis bueno, las posiciones, ¿no? de Melanie Klein. Ella venía a decir que nacemos de una psicosis universal, ¿no?
todos somos psicóticos en un principio primitivo y a partir de ahí durante nuestro desarrollo en la niñez, pues vamos pasando esas etapas, ¿no? La posición más primitiva sería la posición esquizoparanoide, en la que hay un pecho bueno y un pecho malo y el objeto es muy parcial, sería el punto donde se puedan ubicar la esquizofrenia. Luego la siguiente posición sería la posición de la melancolía, ¿no? Y de alguna manera está incorporado. Cuando se pasa a esa fase depresiva, digamos que en el mejor de los casos podemos llegar a ser neuróticos, ¿no? Porque se pasa el duelo y de alguna manera, pues en esa línea, digamos, continua, pues pasamos a ser neuróticos. Y un ejemplo de modelo categorial pues son las estructuras, ¿no? Las estructuras de Lacan o los polos de la psicosis, ¿no? La estructura psicótica, la estructura neurótica o la estructura límite, ¿no? Y dentro de la estructura psicótica había como 3 polos, ¿no? Separados, donde el psicótico puede ir pasando de uno a otro, ¿no? Sería la paranoia por un lado, la esquizofrenia por otro, la psicosis esquizofrénica y la melancolía o la psicosis maníaco-depresiva, ¿no? Haciendo, bueno, o también ejemplarizando, digamos, este modelo categorial, digamos que el duelo sería la tristeza del neurótico, ¿no? Y la melancolía, la tristeza del psicótico, la tristeza del loco, ¿no? Parcelando esa otra forma de parcelar para hacer binarios, ¿no? y poder explicar la psicopatología. Pero, por otro lado, volvemos, ¿no? al péndulo este de las dimensiones. Comparte la melancolía y el duelo la pérdida, ¿no? La relación con la pérdida. O sea que en la clínica vamos sí, yo creo que ser un buen clínico significa ir variando un poco esta posición, ¿no? Nos vamos a los modelos categoriales para poder observar los cuadros, las diferencias, y cuando hay semejanzas pendulamos un poco al modelo de continuo, ¿no? Al modelo dimensional. Esto para mí yo me considero más dimensional por razones subjetivas, claro, y otros clínicos serán más categoriales. Luego, en cuanto al diagnóstico también, la gravedad del cuadro evidentemente ayuda al diagnóstico, ¿no? Y solemos asociar gravedad a psicosis, es inevitable, ¿no? Los cuadros leves nos hacen confundirnos con el diagnóstico, ¿no? Porque, bueno, como veremos más adelante, hay melancolías más normalizadas que pueden pasar por neurosis obsesivas, ¿no? Y ya terminamos, ¿no? También respecto al diagnóstico, la diferencia entre diagnóstico transversal y evolutivo. Es muy importante esto también, ¿no? En un momento dado podemos ver al paciente y nos puede impresionar con un cuadro típico de algo, pero en la evolución vemos que ese cuadro puede ser algo distinto a lo que pensamos desde el modelo transversal, ¿no? Es muy importante tener una evolución de cómo los síntomas se van expresando, ¿no? en el paciente. Bueno, vamos a pasar a definir la melancolía. A mí la mejor definición es la de Freud, para otros será otra, pero y además bastante clara. Entonces voy a leer un poco lo que dice Freud respecto a la melancolía, que si estáis interesados lo podéis leer en el texto de 1915, Duelo y Melancolía. De Freud. Es un ensayo, no es muy largo, yo lo recomiendo claramente, esta lectura. A ver, para que no se vea ahí. Bueno, dice Freud, la melancolía se singulariza en lo anímico por una desazón profundamente dolida, una cancelación del interés por el mundo exterior, la pérdida de capacidad de amar, la inhibición de toda productividad, y una rebaja del sentimiento de sí que se exterioriza en autorreproches
y autodenigraciones y se extrema hasta una delirante espera de castigo. Dice Freud que todos estos síntomas coinciden con el duelo, menos el último, los autorreproches, lo que llamó la atención de Freud. Sigue Freud. El melancólico nos muestra todavía algo que falta en el duelo, una rebaja extraordinaria del sentimiento yoico. En el duelo, el mundo se ha hecho pobre y vacío. En la melancolía, eso le ocurre al yo mismo. Muy importante, no ese empequeñecimiento del yo del que habla Freud. Y sobre todo, la exteriorización de la indignidad y la culpa, ¿no? El melancólico exhibe de manera impúdica esa culpa, ¿no? Esto llama la atención mucho a nivel fenoménico. Cuando alguien se siente culpable, se avergüenza y lo oculta. El melancólico no, el melancólico lo exhibe. En la clínica lo podéis ver de manera a veces desvergonzada, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Que se ve el intenso narcisismo. Es donde se ubica, ¿no?, la melancolía, en la psicosis y en el narcisismo. Y esa incapacidad de guardarse ese sentimiento. Y además, Freud hizo una lectura brillante de esto, porque le llamó mucho la atención también esta exhibición, ¿no? ¿Qué dice Freud? Le falta al melancólico la vergüenza en presencia de los otros y se complace en el desnudamiento de sí mismo. Sospechó Freud, ya digo, de manera brillante, que ese autorreproche en realidad era una querella, ¿no? Era un reproche dirigido a otra persona. Esto es importante porque vemos una de las particularidades de la melancolía, una de la esencia de la melancolía, de esa incorporación del otro, ¿no?, del objeto. Y la relación que se dice un objeto no de nada y de vínculo. La investidura de objetos resultó poco resistente. Hay un vínculo muy lábil, muy resistente. Pero eso la libido de otro objeto, ¿no?, otro objeto a persona exterior, ¿no?, que se retiró del propio yo y sirvió para establecer una identificación yo con el objeto resignado. Y aquí viene la frase que gusta tanto a los psicoanalistas, ¿no? La sombra del objeto cayó sobre el yo, que en lo sucesivo pudo ser juzgado como un objeto abandonado. ¿Qué significantes importantes podemos rescatar de todo esto que dice Freud? Yo diría duelo, ¿no? Significante de duelo, el autorreproche, la querella al otro, el narcisismo, la exhibición de la culpa, ¿no? Y el otro, el objeto perdido, el otro incorporado a sí mismo, ¿no? O sea, cuando hay una pérdida, el menoscabo de esa pérdida no se produce en el exterior, sino en el propio yo. Bueno, esta parte ya es más mía, digamos, y tiene que ver con... No voy a tocar esta parte, pero bueno, sé que Samuel quiere hacer una presentación del libro y me voy a explayar en esa presentación, ¿no?, que es sobre las generaciones, la herencia, que tan presente está en la melancolía, ¿no? Pero bueno, voy a decir un poquito, como me gusta, voy a decir un poquito. Bueno, la melancolía tiene una patogenia singular, ¿no? No hay que confundirlo con la causa para no ser deterministas. Pero yo especulo que la melancolía algo sucedió en el periodo de constitución del aparato psíquico, ¿no? En esos primeros años del bebé, del niño pequeño, y en esos primeros vínculos. O en las generaciones previas, ¿no?, en la segunda y en la primera generación. ¿Qué pasó? Especulemos un poco, no siempre pasa, pero en la clínica a veces se ve algo en conexión con la pérdida, ¿no? En la historia familiar hay algo conectado con esto, ¿no?, y la tramitación de esta pérdida. ¿Qué particularidad puede tener esta pérdida? Para mí es una pérdida que sucede cuando no toca, ¿no?, cuando no debe suceder. Algo traumático, estoy hablando de lo traumático, ¿no?, algo inusual y difícil de simbolizar. Un accidente, un suicidio, una guerra, una ruina, un desarraigo,
¿no? Un éxodo, algo que descoloca el orden familiar y hiere de muerte el narcisismo familiar, ¿no? Y el modo de tramitar estas pérdidas hace que el suceso se oculte por vergüenza, ¿no? Pudiendo generar un secreto familiar. Los secretos tienen el mejor aliado en el inconsciente, ¿no? Y se pudo transmitir a la siguiente generación ese sentimiento de culpa, esa deuda pendiente, de la que alguien se hace cargo y paga con su vida. No tiene por qué suicidarse, pero bueno, puede convertirse en un melancólico, o tener alguna otra patología, en un adicto, ¿no? ¿Y qué se hereda? Claro, aquí está el quid de la cuestión. Ya abordaremos esto, ya digo, en la presentación. Los médicos, los biologistas dirán que un gen, y nosotros vamos a defender que se hereda una historia familiar, una serie de identificaciones, y eso es lo importante quizá, ¿no? Luego, bueno, pensé que a lo mejor no tenía que suceder una pérdida, ¿no? O si sucedió, a lo mejor está en generaciones anteriores. Pero lo importante quizá no era tanto esa pérdida, que a veces es muy, muy importante, pero otras veces no aparece en la clínica, sino la forma de tramitarla, ¿no? Si el duelo es la forma neurótica de tramitar la pérdida, en la melancolía se tramita de forma narcisista, es decir, que no se tramita porque va en contra de la naturaleza del propio melancólico, ¿no? Y del narcisismo. El narcisismo es la omnipotencia, no puede perder nada. Y aquí es muy importante la estructura familiar. ¿Qué tipo de estructura? Pues una estructura patriarcal o matriarcal, donde los miembros están muy pegados, muy adheridos, muy fusionados. Vamos a las familias de los pueblos, bueno, en este caso de España, supongo que en México también, ¿no? Esa forma, ¿no? de hacer piña, con una dificultad para diferenciarse, ¿no? No hablo de todas las familias, evidentemente, pero hay familias muy, muy arraigadas a esa... hablamos de la endogamia, ¿no? Familias muy endogámicas. Se hace muy patente. Significantes importantes que acabo de citar, ¿no? La endogamia, el modelo familiar patriarcal o matriarcal, la fusión entre los miembros, la dificultad para separarse, para elaborar pérdidas, el trauma, que tiene que ver claramente con la pérdida, y el narcisismo familiar. Bueno, voy a pasar a definir el carácter melancólico, ¿no? Me baso, digamos, en un autor alemán, que él era fenomenólogo y habló sobre el carácter melancólico. Yo creo que es el que mejor lo describió, ¿no? Hay un libro traducido al castellano que se titula Melancolía y habla sobre este, ¿no? Tipo melancólico. Él no era psicoanalista, ya digo, era fenomenólogo, pero bueno, sí que tuvo contacto con el psicoanálisis. Un poco leyendo el libro, yo creo que leyó a Abraham, a Freud. Entonces él hizo un estudio sobre pacientes que tuvieron fases depresivas melancólicas. Él habla de depresión endógena, equiparándola con depresión melancólica, ¿de acuerdo? Y cuando se recuperaban de esa fase depresiva, en ese periodo asintomático normalizado, él se fijó en ciertos rasgos de carácter que luego publicó en su libro, ¿no? ¿Qué decía sobre este carácter, constitución melancólica, ¿no? Que el principal rasgo de los melancólicos era una fijación a un afán de orden, ¿no? Tenían un elevado sentimiento del deber y de la formalidad, un modelo patriarcal de familia, una conciencia moral muy sensible y escrupulosa, un rígido orden del mundo laboral y familiar, y un sentimiento exagerado de insuficiencia, ¿no? De insuficiencia y responsabilidad.
funcionaban como extraordinarios y leales subordinados, ¿no? En los trabajos. Y tenían que planificar todo, el ocio, el trabajo, ¿no? Respecto a la relación interpersonal con los demás, ¿no? También tenía una ordenación rígida de las relaciones. Lo definía así Tellenbach, ¿no? Como un ser para los otros en forma de rendir para los demás. Nos podemos pensar en las madres sacrificadas de antes, ¿no? El sacrificio, ¿no? O sea, vivían para los demás. Describe relaciones familiares simbióticas, ¿no? Con gran dificultad para separarse, como decía antes. Y cuando se producían pérdidas de proximidad, podían desencadenar fases melancólicas. Son incapaces de ser para sí mismos, ¿no? Están hechos para los demás. No pueden aceptar, dice Tellenbach, nada gratis, y les sublevaría la idea de que su mera existencia pudiera hacer feliz a los demás. Intentaban evitar ante todo sentimiento de culpa, no querían dejar deudas. El melancólico está endeudado hasta las cejas, ¿no? Entonces se dedican a no adeudar nunca, ¿no? Y utilizan dos mecanismos que define este autor, que me parecen muy interesantes y que tienen que ver con el registro temporoespacial, ¿no? Estos son unas palabras un poco raras, pero bueno, yo creo que os las explicaré bien. La includencia y la remanencia. La includencia tiene que ver con la espacialidad. El melancólico mantiene un espacio vital en el que todas las cosas están incluidas, tienen su lugar y su orden, tanto en los espacios físicos como en la relación con los demás. Todo encaja en ese orden, ¿no? Y luego la remanencia, que tiene que ver con la temporalidad, con el tiempo, ¿no? Sienten peligrar, ¿no? Y quedar atrás respecto a las expectativas y el deber. Y una tendencia muy acusada de sentirse en deuda con los demás, por no ser capaces de estar al nivel de las exigencias, ¿no? La autoimpuesta. Kierkegaard define la remanencia de manera muy interesante también, ¿no? Él dice que es quedarse retrasado con respecto a sí mismo. Eso es remanencia. Y considera que la melancolía surge a partir de una decisión culpablemente fallida de asumir la autenticidad de uno mismo, ¿no? Muy interesante esta descripción que hace Kierkegaard, ¿no? De la melancolía. Bueno, Tellenbach, digamos que define también 3 momentos para desencadenarse la fase depresiva, ¿no? Hay una situación premelancólica en la que hay un encuentro con una situación existencial y una determinada estructura, que es la situación patógena, ¿no? Son causas de sobrecarga, de estrés, podemos decir, que rompen el orden preestablecido, ¿no? Situaciones de cambio, todo cambio conlleva una renuncia y una pérdida, ¿no? Situaciones con sentido de pérdida. Luego, después de ese momento de encuentro, el melancólico intenta compensarse con la includencia y con la remanencia, pero cuando estos mecanismos fallan y no puede eludir una elección, aparece la fase de desesperación, ¿no? Esta fase es interesante porque lo vemos también en la clínica. A veces los pacientes están bloqueados, tienen una duda en la que se quedan sin poder elegir, ¿no? Está en un estado, lo define Tellenbach, como de ir y venir, ¿no? Oscilante. Se encuentra suspendido entre dos posibilidades y al no poder elegir se estanca y aparece el derrumbe depresivo. Hasta aquí lo que dice Tellenbach, ¿no? Del carácter melancólico. Para mí lo interesante es, como luego observaremos, lo parecido que es este carácter, ¿no? al carácter que puede tener un obsesivo. Y a veces
la dificultad que tenemos de diagnosticar, ¿no? A veces los obsesivos, cuando luego se deprimen, pasan a ser melancólicos, ¿no? Entonces, la melancolía y la neurosis obsesiva, ¿qué funciona para los creo que lo mantiene en paz, ¿no? Y parados, ¿para qué? Para prevenir la pérdida y el cambio. Y por otro, para evitar la desvitalización, ¿no? O sea, para evitar, los melancólicos están desvitalizados y para evitar que empeoren o que se les vaya la vida, pues utilizan estos rígidos síntomas que pueden ser como mecanismos defensivos, ¿no? Es una verdadera armadura, ¿no? Para no descompensarse, con un fuerte estilo obsesivo. Nos podemos hacer una pregunta, ¿es el mecanismo más sano y más neurótico que tiene el melancólico para no descompensarse? Yo creo que sí, ¿no? Yo, para ver que estos rasgos se ven en la clínica, yo he visto muchas psicosis maníaco-depresiva, muchos pacientes melancólicos y en la clínica, evidentemente, estos rasgos no se ven en todos los pacientes, pero en bastantes sí. O sea, es un carácter que se encuentra con cierta frecuencia en la clínica, ¿no? Y que se ve bien cuando están compensados, porque cuando están mal, pues al final lo depresivo es lo que más llama la atención, ¿no? Yo tuve un caso hace años que es lo que me llevó a estudiar un poco todo esto, muy paradigmático, ¿no? Fue un paciente que vino gravemente deprimido a mi consulta tras una reforma de su casa, ¿no? Una reforma, era una casa antigua, era una casa casi en ruinas y lo reformaron a su gusto y quedó muy bien, ¿no? Pero se deprimió, entonces a mí había algo que no me cuadraba. Empezó a delirar con que las tuberías explotaban, salían grietas en la casa, ¿no? Entonces, leyendo, había unas depresiones por mudanza que estaban definidas desde la clínica y eran depresiones melancólicas o endógenas, ¿no? Por mudanza o por reforma, ¿no? Y es cuando leí este libro, ¿no? de Tellenbach. Esta paciente tenía rasgos claramente como los que acabo de escribir, ¿no? Era muy obsesiva, muy ordenada, muy rígida, con un estilo obsesivo muy marcado. Pero más allá de esto, luego el sentido de la depresión tiene que ver con su madre murió unos años atrás, pero no pudo hacer el duelo. Estaban muy unidas, están muy unidos y no pudo hacer el duelo. Luego vino esta reforma y en una de las sesiones la paciente manifestó que esta era la casa antigua de su madre, con el mobiliario de la madre. Entonces vemos aquí muy claramente qué es lo que produjo la descompensación, ¿no? ¿Qué sentido tuvo esta reforma, ¿no? Parece, bueno, si todo va, es positivo y bueno, pero claro, esa pérdida de la memoria de su madre hace que la paciente se deprimiera, ¿no? Bueno, voy a pasar más a una lectura más lacaniana, ¿no? Sobre la estructura melancólica. Ya sabéis que Lacan, pues, en sus estructuras habla de los mecanismos, ¿no? El mecanismo neurótico, la represión, ¿no? El mecanismo patogénico, ¿no? Y en la psicosis sería la forclusión. La forclusión, repudio o rechazo, ¿no? Digamos que es un rechazo más radical de la castración, de la falta, ¿no? Que dice Surmani, ¿no? de la pérdida.
la pérdida ya es una traducción de esa falla estructural, ¿no? Hay una falla estructural y la operación paterna permite leerla como pérdida, como falta. Proponemos entonces que en la melancolía, por la no inscripción del nombre del padre, no se produce la inscripción de objeto A como perdido, como instauración de corte y de falta. La falla estructural no se traduce en términos de pérdida. De pérdida y falta. Tal como la castración la inscribe en la neurosis, es esa forclusión del estatuto de objeto A como perdido, como falta, la que nos permitirá explicar el hecho de la imposibilidad de abordar una pérdida en la melancolía, ¿no? ¿Qué pasa en la melancolía? ¿O qué no pasa mejor? Esa pérdida, ese objeto que pasa a ser una falta en el neurótico, ¿no? Cuando opera la castración no ocurre en el melancólico o en la psicosis. Me da un poco igual, ¿no? Y esa pérdida, ese mecanismo, ¿no?, de repudio, vuelve en lo real, ¿cómo? En forma de autorreproche, con características de certeza. Autorreproche, ¿por qué? Por estar en falta, ¿no? No es tan importante, según Colette Soler, el contenido de ese autorreproche, ¿no?, sino la forma, es lo que la ubica en el terreno de la psicosis. Hay una certeza, ¿no?, como ocurre en la psicosis. Para el melancólico, perder algo es perder todo, incluso a sí mismo, ¿no? Y de ahí parte la indignidad de no ser nada ni nadie. Y el melancólico no tolera estar en falta. Hay un rechazo radical de la pérdida, ¿no? Y según Soler, la falta adopta la significación de la culpa. Colette Soler habla del delirio de indignidad y la mortificación como características fundamentales de la estructura melancólica. Digamos que la parte constitutiva, ¿no?, esos rasgos que definía antes, ¿no?, de afán de orden de Tellenbach, estaría en la superficie. Eso lo podemos ver hablando con nuestros pacientes, ¿no? Y debajo de ese mecanismo de defensa o de esa constitución estaría esta estructura, ¿no?, que ahí estaría, digamos, la patogenia de la melancolía, ¿no? Está en el inconsciente, está mucho más profundo. Claro, según Lacan y lo que especulaba Lacan, ¿no? Pero bueno, esto nos hace entender que la melancolía la ubicamos, ¿no?, en el terreno de la psicosis. Bueno, voy a pasar a la segunda parte. Y voy a hablar en esta segunda parte, sobre las formas clínicas, ¿no? Sobre esta base estructural melancólica, lo que vamos a ver en la clínica son las formas de expresión, ¿no? La psicopatología, la forma de expresarse en la clínica, ¿no? Entonces, podemos ver formas más o menos identificables y fáciles de diagnosticar y otras no tanto, ¿no? Voy a empezar con la forma típica. Esto no significa que sea la más frecuente, pero cuando la vemos, pues nos es fácil diagnosticarla, ¿no? La forma típica, para hacernos una idea, es lo que ahora llamamos, lo que más se acerca, porque la verdad que no describe muy bien, ¿no?, pero el trastorno depresivo recurrente, trastorno depresivo mayor recurrente según el DSM-5, o el trastorno bipolar, ¿no?, que es heredero de la antigua psicosis maníaco-depresiva de Kraepelin, ¿no? Lo que pasa es que ahora bipolar, cualquier cambio de ánimo, pues se puede diagnosticar de bipolar. A mí me gusta más el término psicosis maníaco-depresiva, ¿no? Esta forma de presentarse en la clínica es la forma típica y necesita, como dije antes, un diagnóstico evolutivo. O sea, necesitamos varios años para poder hacer ese diagnóstico. El paciente tiene varios episodios, varias fases depresivas o maníacas,
para mí, cuando un paciente tiene una fase o un episodio, un brote maníaco, y ha tenido varios episodios depresivos, se pasa a llamar psicosis maníaco-depresiva o trastorno bipolar, pero creo que viene de la misma entidad, ¿no? de la melancolía, ¿no? Esas fases pueden durar varios meses, se alternan con fases normalizadas. Esto también es nunca hay que dejar de sorprendernos, ¿no? Cuando vemos a pacientes tan graves, ¿no? A veces tan graves, con clínica depresiva muy grave, ver cómo se cura, a veces es literal, se curan hasta pasar a un estado más o menos normalizado, haciendo vida normal, sin que nada haga pensar que este paciente estuvo gravemente deprimido. No debe dejar de sorprendernos, ¿no? Esta normalización, a veces con antidepresivos, con terapia, o se terminan mejorando, ¿no? A veces hay desencadenante identificable, ¿no? Cuando decía antes, ¿no? Situaciones con sentido de pérdida y otras no tanto, ¿no? Esta forma ya digo que es fácil de diagnosticar, y si en las fases depresivas vemos los síntomas típicos de la melancolía también. Ahí hacemos el diagnóstico transversal, ¿no? Cuando aparece pues los típicos síntomas: inhibición motriz, enlentecimiento mental, anedonia grave, ideación suicida, ideas de culpa y los delirios típicos depresivos, ¿no? Que suele ser, se ven poco porque es las formas graves, pero a veces se ven síntomas pues que no llegan a ser delirios, pero con ideas hipocondríacas o delirios hipocondríacos, ideas de ruina, ¿no? Estas ideas de ruina, bueno, delirantes, claro, ¿no? Creen que se van a arruinar, que van a acabar desahuciados, que sus generaciones, sus hijos van a acumular pérdidas, y en la realidad no hay nada que haga sospechar eso, ¿no? Y ya digo, cuando hay autorreproche intenso, estos síntomas que antes definía Freud, es fácil diagnosticar, ¿no? Pero, no sé, a mí, bueno, sí me interesa porque lo tenemos que saber, ¿no? Es decir, cómo se comporta, cómo en la clínica se expresa la melancolía, pero a mí me interesa más las formas sutiles o leves, ¿no? Que son realmente las más difíciles de diagnosticar, precisamente por la levedad, ¿no? Estas formas más discretas creo que aparecen cuando lo obsesivo está muy presente, ¿no? Podemos llamarlas melancolías, no sé si está bien la expresión, pero normalizadas o no desencadenadas, por hacer un poco el símil, ¿no? Con la psicosis no desencadenadas o prepsicosis, ¿no? Y esta dificultad está más aún presente cuando la expresión tiene que ver con las patologías del vacío, ¿no? Las patologías del vacío las denomina así Massimo Recalcati, tiene un libro, Clínica del Vacío se llama, y ahí ubicaba melancolía, psicosis, adicciones y trastornos de la conducta alimentaria, sobre todo las anorexias, digamos, feteno o graves. Y otra forma de expresión, ahora os las cuento, ¿vale? Lo psicosomático, ¿no? Cuando el cuerpo toma la palabra. Dentro, digamos, de las manifestaciones del lado, digamos, de la psicosis, a veces la melancolía también puede debutar como una esquizofrenia, con el automatismo mental y fenómenos muy esquizofrénicos presentes, pero en la evolución evoluciona como una psicosis maníaco-depresiva, con las típicas fases depresivas y maníacas, o un esquizofrénico puede deprimirse melancólicamente. Y aquí viene el modelo de los polos de la psicosis, ¿no? Cómo la psicosis puede ir de un lado a otro dentro de la paranoia, más psicosis maníaco-depresiva o esquizofrenia,
digamos, defendiendo ese modelo de psicosis única, ¿no? Esas categorías no están tan claras. Y por ejemplo, el diagnóstico este tan feo y artificial también del DSM-4, trastorno esquizoafectivo, ¿no? Como decir, pues tiene síntomas esquizofrénicos, pero también maníaco-depresivos, ¿no? Sin pensar que, bueno, que el paciente puede responder de diferentes formas dependiendo de defenderse de distintas maneras, ¿no? Digamos que la melancolía, bueno, por ubicar un poco espacialmente, bueno, lo voy a enseñar, no sé si se verá, ¿no? Bueno, eso está un poco así chapucero, pero bueno, yo creo que está bien. Mira, podemos establecer una línea vertical, ¿no? Para separar neurosis de psicosis a un lado, ¿no? de esa línea un poco artificial. Situaríamos la neurosis obsesiva y la histeria un poco más allá, y luego del lado de la psicosis ponemos ahí la melancolía, que actúa un poco en espejo con la paranoia, y las patologías del vacío, que yo las ubicaría dentro de la melancolía, ¿no? Y la esquizofrenia en el otro extremo como cuadro más, más deteriorante, más primitivo, ¿no? Vemos las fronteras, ¿no? Y esa línea horizontal que sería la línea, digamos, más más continua, ¿no? Vemos la línea vertical, significaría un poco los modelos categoriales, y la horizontal, el dimensional, ¿no? De continuo, ¿no? Evolutivo. Bueno, patologías del vacío. Bueno, primero, ¿qué es el vacío? O cómo definimos aquí el vacío, ¿no? El vacío al que me refiero es el vacío de la pulsión, ¿no? Llamado también lo real, lo innombrable, digamos, lo que escapa a la simbolización. Y esta pulsión es la que tocan los psicóticos, la que tienen los psicóticos. Para diferenciar, voy a confrontar la esquizofrenia y la melancolía, ¿no? En la esquizofrenia hay como un exceso, ¿no? de pulsión. El yo está fragmentado y la pulsión sale por los poros, ¿no? Hace mucho ruido. Yo pongo es el fuego de la pulsión, ¿no? Quema, ¿no? Y entonces lo que hace el esquizofrénico es construir un muro, un dique de contención con el delirio, ¿no? Con el lenguaje, digamos, que edifica o atenúa, amansa esa pulsión, ¿no? Ese es el mecanismo más, o sea, el mejor mecanismo que tiene el esquizofrénico, ¿no? Un esquizofrénico cuando delira mucho está mejor que el que no delira. El que no delira está perplejo con las alucinaciones y con esa pulsión, ¿no? que le asalta. Al contrario, la melancolía y las patologías del vacío, que ahora veremos, es el hielo de la pulsión, ¿no? La melancolía, el vacío es mudo, es un vacío vital. No hay exceso, hay silencio, no hay fragmentación. El melancólico no está fragmentado, su yo, su ser, pero está hueco, no sé cómo decirlo, ¿no? Y ese vacío, ¿qué pasa con ese vacío silente e infinito, ¿no? Que exige ser llenado, ¿no? Cuando ese vacío, digamos, lo rodea la tristeza, también como el delirio, creo que son los pacientes más sanos. Cuando un melancólico puede tirar de la tristeza, con la tristeza se puede llorar, se puede crear, te puedes quejar, la puedes echar fuera, pero puedes hacer algo. La tristeza es el afecto humanizador, ¿no? Como el lenguaje. Pero cuando ese vacío no tiene esa tristeza alrededor, pues plantea más problemas, ¿no? De hecho, hay melancólicos que
es terrible ver la angustia de los melancólicos graves cuando dicen que no pueden estar siquiera tristes, ¿no? Y a veces tienen presente el vacío con una mirada. Yo me quedé con una mirada en agudos de una paciente que se la estaba dando terapia electroconvulsiva y bueno, mejoraba mucho, pero cuando venía, estaba mirando al vacío, estaba aterrada. O sea, estaba parada, aterrada mirando al vacío, ¿no? Por eso digo que al menos la tristeza puede amansar un poco ese vacío, ¿no? Ese vacío exige ser llenado, ¿no? Y aquí es cuando meto un poco la adicción y el alcoholismo, la adicción y las conductas adictivas, ¿no? Yo creo que tanto la anorexia grave como estoy pensando, bueno, en casos a lo mejor, o el yonki grave, los yonkis, los adictos graves, tienen un fondo depresivo, ¿no? de base, ¿no? Y los síntomas de la adicción o los síntomas de la privación, ¿no? Del alimento de la anoréxica son síntomas añadidos, ¿no? Y hay dos posiciones, además, la posición de delincuente, ¿no? Esta posición del adicto, ¿no? De desecho social, ¿no? También que es muy melancólico, ¿no? Esta identificación con el objeto de desecho, ¿no? Soy lo peor, no me lo merezco, ¿no? Esto lo cojo de Graciela Sobral, que es una psicoanalista que trabaja con una anoréxica. Ella nos decía que la anoréxica fue mal mirada en un momento del desarrollo, ¿no? Del estadio del espejo muy concreto, ¿no? Hubo una falta de lugar en el deseo del otro, como le pudo suceder también al adicto, al delincuente, ¿no? La anorexia, hay una mortificación brutal del cuerpo, ¿no? Hay un vaciado, una cadaverización, una nirvanización del cuerpo, ¿no? La pulsión de muerte está muy, muy presente, ¿no? Como en la melancolía. Del adicto grave también. Podemos ver al yonki consumido cadavérico, la anoréxica cadavérica, ¿no? Estas formas, bueno, no sé si de presentación o aunque sean entidades distintas, nos hace ver esa gran pulsión de muerte, ¿no? que hay en todos estos cuadros. Y luego los fenómenos corporales, ¿no? En la melancolía hablamos de los equivalentes depresivos, es decir, cuando el cuerpo toma la palabra y no hay tristeza, la marca y el vacío se va al cuerpo, ¿no? Muchas veces la melancolía se expresa con un dolor de cabeza, los malestares digestivos de los melancólicos son muy, muy frecuentes, ¿no? Y de hecho hay muchos dolores de cabeza que se tratan con antidepresivos, ¿no? Los neurólogos, nosotros. ¿No? Ese silencio y esa marca sin lenguaje va al cuerpo, ¿no? Como una huella, como una huella o un agujero en el cuerpo. Ya sabemos que en los psicosomáticos no pueden estar tristes, ¿no? Les duele la cabeza o el estómago, pero no hay tristeza. Aquí viene esta pregunta interesante también, ¿no? Me pregunto si la modernidad ha cambiado, ¿no? la expresión de la tristeza. ¿Por qué? Y aquí me voy a meter al capitalismo, ¿no? Los objetos de consumo taponan el vacío. Y para poder hacer duelo necesitamos echar de menos algo, ¿no? Si estamos obturados por el exceso, ¿no? Por objetos de consumo constantes, no podemos tener tristeza, ¿no? Ni desear nada, estamos taponados. La pérdida se transforma en falta, que es lo que no le sucede al melancólico, ¿no? No se puede perder si todo nos lo dan, ¿no? Podemos tener todo, ¿no? Son objetos banales que evitan la tristeza. Y el deseo es triste por naturaleza, ¿no? Siempre nos falta algo, pero la época capitalista es una época que melancoliza en ese sentido. Y
con el capitalismo viene el término que desbanca de manera para mí bastante triste, valga la redundancia, a la palabra melancolía. La depresión ha invadido los diagnósticos, ¿no? Estar deprimido puede ser estar triste, estar apático, estar aburrido, y parece que la tristeza se ha convertido en una incomodidad, ¿no? Es un signo de debilidad de hombres antiguos, y se ha producido una defenestración, digamos, de la tristeza, ¿no? Que para mí hay que recuperar, ¿no? En la historia, ¿no? Como la tristeza era estímulo de creación para los sujetos tristes, ¿no? Y en vez de tristeza, ¿ahora qué hay, no? Hay eso, apatía, pereza, hay mortificación, ¿no? Fijaros este síntoma, ¿no? de la mortificación, que es uno de los síntomas estructurales de la melancolía, cómo los objetos de consumo lastran al sujeto y le enlentecen, el objeto pesa, ¿no? Estos sustitutos, ¿no? Que ahora vemos al objeto tecnológico adictivo, ¿no? Como sustituye, ¿no? la pérdida y la falta, ¿no? Hay una fusión con el objeto. Y esto tiene que ver, ¿no? Con los tiempos mentales. Se me ocurre irnos a los tiempos que no coinciden con los cronológicos. Nuestros abuelos, por lo menos en la generación de nuestros abuelos aquí en España, esto tiene que ver, España ha sido un país pobre y creo que lo sigue siendo, pero bueno, el capitalismo nos hace pensar que no, porque podemos tener todo, ¿no? Pero nuestros abuelos pasaron miserias, pasaron una guerra civil cruenta, pasaron una posguerra y una dictadura donde se pasó hambre, hubo muerte, hubo pérdida, hubo indignidad, ¿no? Pero parece que los padres y los nietos nos olvidamos de ese tiempo, ¿no? Estamos en el tiempo del exceso, ¿no? Estamos repletos y empachados. Entonces se me ocurre pensar esto como eso, que los abuelos pudieron tirar de la tristeza, ¿no? Para tramitar la pérdida. Nosotros a lo mejor no tanto, y a lo mejor la adicción, los trastornos adictivos, otro tipo de trastornos están sustituyendo, ¿no? a la tristeza como forma de expresión de la melancolía. Bueno, tercera parte. ¿Vamos bien de tiempo, Samuel? Vale. Sí, vamos con muy buen tiempo. Les hago el comercial. Toda pregunta que deseen realizar, por favor, mándela al apartadito de mensajes para poder extraerlas y leerlas para tener una mejor dinámica y poder aprovechar en medida de lo posible las respuestas de Carlos. Gracias. Vale. Pues ya continúo con la tercera parte. Bueno, va a ser a lo mejor más cortita. Y en la tercera parte voy a hablar sobre el diagnóstico diferencial. Bueno, voy a hablar de dos cuadros. Voy a hablar del duelo, de la neurosis obsesiva y, bueno, si tengo tiempo, un poco de la paranoia, ¿no? Para ver semejanzas y diferencias con la melancolía, ¿no? Bueno, empiezo con el duelo, ¿de acuerdo? Como decía Freud, la cualidad de la tristeza en el duelo y en la melancolía quizás sea la misma, ¿no? Y la diferencia sería la naturaleza y la condición de esa pérdida. El duelo sería la depresión o la tristeza, como he dicho otras veces, del neurótico. En el neurótico, el registro simbólico se pone al servicio del duelo, ¿no? Con esas muestras sociales y culturales de duelo. Hay una cultura de la muerte en cada grupo social que es singular, cada cultura. Esto es importante verlo, ¿no? En el luto, ¿no?
Tanto se puede ver en la vestimenta, en los tiempos, ¿no? Que se supone que uno tiene que guardar luto. Esto parece también como muy antiguo, ¿no? Vamos, el luto se ve bien todavía en los pueblos, ¿no? Como esos rituales simbólicos, a lo mejor no se ve tanto en la modernidad. Bueno, sí se ven, pero me viene la escena de la película Volver de Almodóvar, ¿no? Si no lo habéis visto, en un pueblo de La Mancha, las plañideras abanicándose, la dramatización de ese duelo, que también se ve en la etnia gitana, también se ve como hay una exageración, ¿no? De lo que, pero es como, en estos momentos hay que estar triste, ¿no? Es como una especie de detonante, ¿no? Para hacer una catarsis de tristeza, ¿no? O llorar al muerto, ¿no? Vemos claramente cómo lo simbólico está presente, ¿no? Como el duelo, de alguna manera, es un trabajo de duelo que se debe cerrar. ¿Qué pasa en la melancolía? La melancolía no es que no pueda hacer duelos, ¿no? Dicen que el melancólico es un duelo perpetuo. El problema del melancólico es que no los puede cerrar, esos duelos, ¿no? Se queda a medio camino. Que a diferencia del duelo, en la melancolía no hay simbolización de esa pérdida. Lo que tiene sentido de pérdida produce ese menoscabo en el yo que antes decía, ¿no? También podemos ver entre el duelo y en la melancolía cómo hay duelos prolongados, duelos no hechos, duelos complejos, que son difíciles de tramitar, ¿no? Duelos complicados, duelos que se melancolizan. Y aquí es importante ver que en este tipo de duelos es muy importante el vínculo que hace esa persona con el que se va, ¿no? El vínculo con el otro. Cuanto más vínculo narcisista, fusional, en espejo, tiene esa persona con el otro, más melancolía, ¿no? También en la melancolía se pierde ese lugar que teníamos en el deseo del otro, ¿no? Si ese lugar es muy simbiótico, hay una identificación muy marcada con el otro y el duelo se hace muy difícil, ¿no? Son vínculos narcisistas, ¿no? La melancolía. Bueno, hace poco vi una paciente también que me decía estas frases, ¿no? Para ver, digo, en palabras de la paciente, hubo un antes y un después. Él me lo daba todo. Cuando me dejó huérfana, rota, humillada. Ya no volveré nunca a ser como antes. Antes era todo y ahora soy basura, ¿no? Esta paciente se melancoliza, en ese momento hay un claro desencadenante. Esto ocurrió hace 15 años y de alguna manera esa ruptura, esa rotura se mantiene, ¿no? Ni con antidepresivos, es una postura pasiva y de nostalgia tremenda, ¿no? Otra de las síntomas habituales de la melancolía, esa nostalgia tremenda por ese otro que se fue, ¿no? Bueno, pasamos a la neurosis obsesiva, que a mi modo de entender comparte muchos lugares comunes con la melancolía, ¿no? Decía un maestro mío, un psiquiatra amigo, que los obsesivos cuando se deprimían se melanoliczaban, y yo lo creo también, ¿verdad? Abraham incluso llegó a pensar que había una matriz común para la neurosis obsesiva y para la melancolía, ¿no? Y bueno, y el carácter melancólico que antes describí, pues de Tellenbach también se ve lo obsesivo claramente, ¿no? Pero también hay que diferenciar, ¿no? Que el
melancólico puede echar mano de mecanismos obsesivos para compensar y defenderse, ¿no? Quizá, como decía antes, es el mecanismo más elaborado y neurótico, ¿no? Para evitar el desencadenamiento de la depresión. Incluso el trastorno obsesivo-compulsivo, bueno, siempre hay muchas luchas, ¿no?, entre los clínicos para ubicarlo, ¿no? Unos dicen que están dentro de la neurosis, otros dentro de la psicosis. Parece que se ubica ahí en medio, ¿no?, entre el obsesivo más neurótico y el melancólico. ¿Qué otra particularidad, o qué otra puesta en común tiene el melancólico y el obsesivo, ¿no? Los dos, digamos que detienen el registro temporoespacial en una posición de muerto, ¿no? Digamos que el neurótico obsesivo parece un muerto, intenta momificar ahí el deseo, porque el deseo le altera mucho al obsesivo, y en el melancólico hay una posición real de muerto. El melancólico está muerto. Bueno, unas veces más grave y otras veces más leve, pero bueno, no quiero ser tan radical, pero bueno, para diferenciar nos sirve, ¿no?, para saber lo que estoy diciendo, ¿no? Pero a la vez el obsesivo, si nos damos cuenta, también hay una pulsión de muerte muy poderosa, ¿no? O sea, el tiempo que pasa ordenando, comprobando, limpiando, pensando banalidades, quita un espacio tremendo a la vida, al obsesivo, ¿no? Entonces ahí, bueno, está clara también un poco esta semejanza, ¿no? El obsesivo evita el deseo, ¿no? Evita vivir porque tiene miedo a la vida, de alguna manera. El melancólico es que no puede desear, ¿no? No puede, está desvitalizado, ¿no? Y volvemos otra vez a esa frontera y a esa continuidad, ¿no?, de la melancolía, línea, pasamos a la neurosis obsesiva, al terreno de la neurosis. Bueno, ya estoy terminando. Bueno, todavía me queda un poco. Y como hay tiempo, luego leeré un poco del libro. Y terminamos con la paranoia, ¿no? Diferencias y semejanzas con la melancolía. Hay un autor que se llama Ernst Kretschmer, que es también alemán, ¿no?, que en la época, también está en la época de Kraepelin, ¿no?, que se diagnosticaba todo psicosis maníaco-depresiva o psicosis esquizofrénica, la paranoia apenas se dejó de diagnosticar, y fue este autor, bueno, uno de los autores que dignificó este diagnóstico, ¿no? La paranoia, me refiero ahora, creo que lo llaman en el DSM-5 trastorno delirante, ¿no? Un delirante, un paranoico delira sí o sí, ¿no? En este autor defendió la psicogénesis del delirio, ¿no? En esa época todo era de origen orgánico, ¿no? Todo era. Los autores alemanes creían, muchos autores, que la causa era orgánica, ¿no? Pero Kretschmer defendió ese origen psíquico, ¿no?, del delirio. Y tiene un libro también, El delirio sensitivo de referencia, que bueno, define para mí es, digamos, lo que une la melancolía y la paranoia, ¿no?, este tipo de delirio. Él definió dos formas de delirar, ¿no?, dos paranoias, la esténica o dura, que ahí vemos al paranoico delirante, ¿no?, con el típico axioma, ¿no? El otro me persigue, me quiere dañar, tiene la culpa, el otro es culpable y yo soy inocente, ¿no? Los justicieros, los perseguidos, ¿no? Luego están, digamos que esta paranoia dura, el yo está engrandecido, ¿no?
maníaco, está maníaco. Pero sin embargo, en la otro tipo de paranoia que él definió, que la llamó asténica o blanda, es la propia del delirio sensitivo de referencia, ¿no? Del que habla en el libro. Para mí, este tipo de delirio, el blando, el asténico, se fundamenta, yo creo que hay un fondo melancólico, una estructura melancólica debajo, ¿no? La personalidad de este paranoide blando lo define Kresmer como una clara insuficiencia moral, sentimientos de culpa omnipresente y afán de orden. Nos recuerda muchísimo al tipo melancólico de Tellenbach, ¿no? Y sobre esta base de personalidad, un ambiente puritano como caldo de cultivo sería el segundo componente, y luego el tercero, pues el desencadenante, ¿no? Que entra en conflicto con la conciencia moral del paciente, ¿no? En su libro describe el caso de alguien de alguien que se masturbaba, y como eso era pecado, luego al día siguiente iba al bar y todo el mundo le miraba y le hacía sentir su culpa, ¿no? Y su vergüenza. El axioma de este tipo de paranoicos blandos es el siguiente, ¿no? El otro me observa, me persigue porque merezco su reprobación. Reprobación por mi insuficiencia moral y por mi culpa, ¿no? El sentimiento de culpa está en el núcleo de estos delirantes, ¿no? Bueno, las diferencias, ¿no? Entre melancolía y paranoia, ¿no? La tendencia centrípeta de la melancolía hacia uno, ¿no? Hacia adentro, y en la paranoia hay un claro sentido centrífugo hacia afuera, ¿no? Esto tiene que ver con la introyección del objeto, ¿no? Que sucede en la melancolía, y la proyección del objeto que sucede en la paranoia. Digamos que pueden ser cuadros que de alguna manera se especularizan, ¿no? ¿Por qué digo esto? Esto lo dijo Colette Soler, ¿no? Esto es muy interesante. Decía que el punto común de la paranoia y la melancolía, hay un punto común que diverge en un segundo momento. En un primer momento, la forclusión de la falta adquiere la significación de la culpa, y en un segundo momento el melancólico asume la culpa, pero el paranoico la carga contra el otro, ¿no? La echa al otro. Pero si ven, la matriz, ¿no? Sale de un poco del mismo lugar. Esto es interesante, ¿no? Porque los melancólicos, cuando deliran con el otro, es porque el otro se da cuenta de su indignidad y de su insuficiencia moral, ¿no? El melancólico, claro, no es cualquier miserable, es el mayor miserable, ¿no? También ahí hay un gran narcisismo. Ay, se me olvida lo que... bueno, cuando los melancólicos deliran con el otro, de alguna manera el dolor sale de uno mismo. Creo que también es una forma más sana de delirar. Los delirios melancólicos típicos son delirios que tienen que ver con la pérdida, ¿no? El delirio de ruina, pérdida de la economía, ¿no? El delirio de hipocondríaco, no tengo cuerpo, se me pudren los órganos. Ya digo que es difícil de ver, pero marcan esa pérdida, ¿no? del cuerpo, la pérdida de dignidad y culpa. No soy culpable bueno, cada uno se hace culpable de todo lo que pasa en el mundo, ¿no? Digo que cuando delira con el otro hay algo que sale fuera, no hay tanta introyección, y se atenúa ese dolor interno, ¿no? Bueno, quedan 10 minutos. Voy a acabar, si queréis, leyendo las palabras previas del libro para ver si os genera el deseo de leerlos, a los que no lo habéis leído. Y bueno, si quieres, Samuel, lo leo y termino con... Hecho.
Bien, ya estoy también, les aviso que ya tengo ahorita ubicadas 4 preguntas. Si alguien Vale. desea, puede agregarlas. Hay una serie de preguntas que se van a enlazar por los ejes temáticos, que son muy interesantes. Entonces, cuando tú nos indiques, Carlos, procedemos a estas preguntas que nos han propuesto. Leo, estos son 5 minutillos, ¿vale? Y termino ya, con un poco así de guinda. Si la melancolía corre el peligro de perder el estatuto que ha tenido durante siglos, en una época atravesada por el capitalismo, en una época de individuos aparentemente libres y solos, en una época de sobreabundancia de objetos, en una época en que la tristeza es un pecado, en ese caso es el momento más adecuado para hablar de la melancolía. Cuanto más, mejor. El melancólico contemporáneo, si es que existe, tiene muchas dificultades para poder estar triste. No hace tanto tiempo, el melancólico podía añorar y tener nostalgia. El ser humano se las puede arreglar mejor con la tristeza que con el vacío. Si la tristeza siempre fue la envoltura de ese vacío para poder sentirla, hay que tener la sensación de haber perdido algo. En un mundo saturado de objetos de consumo y de goce, la pérdida no encuentra lugar y no hay duelo posible. El vacío se llena de objetos a su vez vacíos. Entonces el sujeto corre el peligro de morir de empacho. El antiguo dolor del alma, que los clásicos llegaron a pensar como síntoma princeps de la melancolía, ha dado paso al vacío lleno de la modernidad. No ha pasado el tiempo suficiente para que la generación actual se adapte al cambio social que el capitalismo ha impuesto a sociedades que aún viven mentalmente en un tiempo pretérito, cuando las cosas eran bien diferentes. La generación de nuestros abuelos, incluso la de nuestros padres, vivió una época de pérdidas, de carencias, de miseria. En un país eminentemente rural, el éxodo a la ciudad en los años 50 dejó espacios y tiempos vacíos, duelos no tramitados, gritos silenciosos y traumas violentados. La nostalgia melancólica envolvió la mente de la primera generación y los nietos e hijos de la familia endogámica y patriarcal, de la matriarca omnipotente, siguieron unidos por un cordón umbilical imaginario al pecho de la tradición. En la actualidad han cambiado ese pecho por un iPhone, por una pareja posesiva y absorbente, por comida rápida e insana, por sexo rápido y casual, por droga sintética y mortal. Sin tiempo para desear y esperar, y sin tiempo para anhelar y dolerse de la pérdida. La melancolía se pone el traje de la abundancia y se prohíbe la tristeza, pero sobre todo se prohíbe la pobreza material. Los pobres del primer mundo ya no están flacos, sino gordos. La porofobia ha invadido a la sociedad y se ha olvidado solo imaginariamente de las carencias de nuestros abuelos. Pero la pobreza sigue muy presente en nuestra psique, en forma de vacío mental, en forma de vacío de sujetos sin historia, pero con piso hipotecado, identidades vacías llenas de banderas y patrias idealizadas que no toleran la diferencia. Sujetos libres e infantilizados que el capitalismo ha sabido adocenar fácilmente, sujetos rotos y presos, por un lado, de la añoranza de la madre cocodrilo de la tradición, que todo lo das si te quedas junto a ella, y por otro, presos del objeto de consumo vacío e innecesario. Sujetos melancolizados por el pasado y despojados de deseo propio por el presente. Tiempos en los que hay que reivindicar al sujeto y al deseo, a la responsabilidad de pensar por uno mismo y a la posibilidad de hacer duelos. En definitiva, reivindicar la falta para hacer posible el deseo. No podemos quedarnos pegados a la tradición de forma melancólica, pero tampoco olvidarnos de ella como si fuéramos sujetos sin historia, hechos a nosotros mismos. Hombres modernos que no rinden cuentas a nadie, salvo a sí mismos. Como diría Recalcati, tenemos que reconquistar nuestra herencia para poder subjetivarla y hacer algo nuevo con ella. Y como decía Freud, el sujeto melancólico se duele de la pérdida sin saber qué ha perdido, porque lo que perdió sucedió en un tiempo muy pretérito, en la historia del sujeto o de un ancestro. El melancólico moderno ni siquiera sabe que perdió algo, y el vacío sustituyó a la tristeza
y al dolor del alma. Bueno, termino. Espero que os haya gustado la charla y que hayáis prestado atención y bueno, y las preguntas que tengáis, pues aquí estoy. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Bueno, gracias a todos por mantener su presencia. He recibido las preguntas. Podría adelantarte, Carlos, que los ejes temáticos que van a estar de por medio en todas las preguntas, se asoma el tema, bueno, evidentemente lo clínico, los elementos sociales, las formas de trabajo u operativas, vamos a decirlo así, con el tema de la clínica, de la melancolía, y otro eje temático que podría también irse desarrollando en las siguientes preguntas es la definición de tristeza, melancolía y depresión. Podríamos centrar como los ejes temáticos. Y la primera pregunta es la siguiente relacionada al tema de las toxicomanías, ¿no? En algunos pacientes con consumo de sustancias que a veces los llevan hasta el extremo como intentar quitarse la vida, se nota de repente una mejoría. Y aquí a mí me gusta mucho, pues, lamentablemente como editor, notar los signos mejoría entre comillas, en la que no hay tristeza aparente. Pregunta, ¿cómo interpretar y trabajar con esto? ¿Cómo trabajar con el paciente cuando no manifiesta problemas, angustias, pero ha tenido manifestaciones graves de melancolía? Sí, entiendo cómo trabajar con el paciente que a su vez es adicto, ¿no? Sí, bueno, yo trabajé también con la adicción durante 5 años y bueno, yo creo que lo primero, evidentemente, el caso por caso y no generalizar. Pero es verdad que bueno, a veces yo creo que el problema de la adicción es que lo que hace ruido es esto, ¿no? La adicción y donde nos centramos, ¿no? Que entiendo que hay que centrarse, ¿no? en la adicción y tratarla, pero claro, lo que está debajo, pues es mucho más, bueno, no sé si mucho más importante, pero muy importante, ¿no? Entonces, ¿qué hacer con estos pacientes? Yo creo que mm, lo que hay que hacer sujeto, lo que hay que hacer con todos, ¿no? O sea, esa historia que tienen detrás, ¿no? Los adictos, bueno, sobre todo los graves, tienen una historia detrás muy, muy difícil, ¿no? Una historia en su infancia, en su familia, muy complicada, ¿no? Y también podemos también, yo a veces esto de las generaciones también lo puedo aplicar, ¿no? A las formas de hacer en la familia, ¿no? A esa lealtad familiar que a veces se simboliza en la adicción, ¿no? El padre, no sé, lo típico, pero no, el padre alcohólico, el abuelo también, eh, parece que hay que repetir ahí algo que está en la familia, ¿no? Entonces, yo creo que hay que intentar marcar diferencias, ¿no? Yo creo que lo más importante es, o quitar identificaciones muy, muy patológicas, ¿no? O sea, intentar que el adicto empiece a subjetivarse, ¿no? Y de alguna manera. Y pensar que no va a ser siempre lo mismo, ¿no? Que el deseo vaya por otro lado, que no sea, ¿no? la droga. También son pacientes que están muy fusionados a veces, ¿no? Con la madre. Y bueno, que indica, ¿no? La droga puede simbolizar así, salvando las distancias, ¿no? Esa fusión. Y esa manera de no poder hacer vida. Estoy hablando de adicciones graves siempre. Hay adicciones más moderadas que se pueden tramitar de otra manera. Pero una adicción grave, yo creo, tenemos la imagen del yonki, ¿no? Del yonki extremo, tiene que ver con patología grave, ¿no? Con patología con psicosis. Y
y entonces hay que tratar esa parte más, quizá eso, más bueno, melancólica o más grave, en vez de tratar tanto la adicción, el que consuman o no, ¿no? Porque al final, bueno, eso es importante, pero hay que hablar de otras cosas. Bueno, no sé si he respondido, la verdad que me he ido por los cerros de Úbeda, pero... Hay una pregunta que puede también irse ubicando en este tamiz, ya no tanto en el tema de las adicciones o toxicomanías, pero que involucra el tema del vacío, ¿no? Este vacío que se observa en las estructuras límites de personalidad es el mismo que el que se presenta en el melancólico, y de ser así, bueno, ¿qué tienen en común y de diferente? Pregunta difícil, pero interesante, interesante. A ver, claro, el vacío puede expresarse en el límite, yo creo que sí. O sea, por un lado, yo creo que sí tiene esa semejanza con la melancolía, ¿no? Como decía antes, pero el límite está un poco más hacia la neurosis, ¿no? El vacío tiene que ver, en el límite, yo creo, con las relaciones interpersonales. O sea, el límite se fusiona pues con el otro, con la pareja, para tramitar ese vacío, ¿no? Entonces, cuando el otro se va, una ruptura sentimental es lo que más me viene, los límites, porque en esa esfera, ¿no? En la esfera de pareja, bueno, suelen ser desastrosas esas relaciones. Pero cuando el otro se va, ese vacío que queda es abandónico total, ¿no? O sea, el límite se siente abandonado. Eh, entonces, no sé, creo que es la peculiaridad, ¿no? de ese vacío. Es un vacío que, se puede llenar más, ¿no? También el límite es verdad que el componente adictivo es brutal, ¿no? Eh, pero parece como que si podemos, ¿no? Ubicar psicosis, límite, neurosis, ¿no? El límite, el paciente límite está ahí entre los dos, y compartiendo quizá ese vacío melancólico que puede ser parecido, pero a la vez pues pudiendo ubicarse en la neurosis y las cosas. Los límites yo creo que con la edad se van estabilizando, ¿no? Pero es verdad que el vacío melancólico se parece al vacío del límite cuando el otro se va, ¿no? La relación amorosa que completa, ¿no? Fusional que hace. Se siente abandonado el límite, ¿no? Ahora voy a unir dos preguntas para entrar a otros dos temas, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, se enfatiza el tema del cuerpo, esto pareciera por evidentes razones, pero la palabra obviedad a mí me parece fantástica y nos pregunta un compañero, compañera de la presentación, disculpe si la pregunta es obvia, pero quería saber si las relaciones o diferencias que existen entre la melancolía y el malestar hipocondríaco. Sobre esto podríamos unir la siguiente pregunta, que van a la par, podríamos decirlo. Es preguntar también si acaso se puede dar la melancolía en la infancia, y esto se podría asociar los vínculos con los primeros objetos de amor. Y como finitud, podríamos preguntarnos qué implicaría con el acto suicida. Vaya, con esta relación el hipocondríaco y el melancólico, y las primeras condiciones de los primeros territorios a colonizar la melancolía, ¿no? Podremos también llamarlo así, en la infancia. La última pregunta, no la he entendido bien, el La suicidio. última pregunta dice, le gustaría saber a esta persona si puede darse la melancolía en la infancia, y Sí, de esa ser sí. así, La podría última. asociarse a vínculos con los primeros objetos de amor. Sí. Y termina en una pregunta, ¿cómo se relacionaría la melancolía con el acto suicida? Vale. Uf.
muy interesante también. A ver, ¿cómo puedo resumir? Vale, el malestar hipocondríaco. Vamos a ver. Hay hipocondríacos neuróticos, si podemos situarlo ahí, pero es verdad que el melancólico puede tener ideas hipocondríacas muy frecuentemente, ¿no? Corporales. Pero este es muy interesante. La hipocondría, hay un narcisismo muy evidente. O sea, es mi cuerpo, o sea, es como si el paciente se estuviese explorando el cuerpo constantemente, ¿no? Hay una erotización incluso, ¿no? Una livinización del propio cuerpo en el que constantemente se está pendiente de él, ¿no? Y eso es muy narcisista. Y si es muy narcisista, también puede ser muy melancólico, ¿no? Porque a veces es verdad que la hipocondría puede ser tachada de neurótica, ¿no? Pero hay una hipocondría que yo creo que es más grave cuanto más narcisista es, ¿no? Y ya digo que el delirio hipocondríaco es un síntoma muy habitual de la melancolía, ¿no? Pero sí evidentemente tienen una afinidad por esto que ya digo del narcisismo. Luego, el tema de la infancia. Yo trato pacientes adultos. Pero es verdad que, bueno, si conocéis al autor André Green, si no lo recomiendo, él habla de la madre muerta, ¿no? Me ha venido esto, ¿no? De la infancia. La madre muerta es una madre que cuando el niño nace en el desamparo absoluto, ¿no? Y que necesita los cuidados del otro sí o sí para poder sobrevivir, tanto física como psíquicamente, esa madre muerta no está, ¿no? No está ¿por qué? No está disponible pues porque está tramitando un duelo importante, está deprimida, tiene una depresión postparto o no está disponible, ¿no? Entonces eso sí que puede generar una posición en el niño muy grave, ¿no? Que puede generar distintos problemas en el desarrollo del aparato psíquico, ¿no? Y verse en la infancia, ¿no? Se me ocurre esto porque, bueno, es lo que más afinidad he visto con la melancolía. Luego también es verdad que en la clínica de otros compañeros se ven muchas conductas maníacas, ¿no? En los niños, ¿no? Como expresión, eso sí que parece que existe, ¿no? Aquí yo recomendaría a Melanie Klein, que lo tiene muy estudiado. Melanie Klein trabaja con niños, ¿no? Las defensas maníacas ¿no? de los niños ante bueno, no deja de ser, claro, la manía está dentro de la melancolía, ¿no? Es una reacción o una defensa, según el autor, de la melancolía. Y luego melancolía y acto suicida. Bueno, hay una parte del libro también que hablo sobre el suicidio. Evidentemente hay una relación, pero bueno, yo quiero pensar, bueno, yo quiero decir que el suicidio es un acto humano. Como acto de lo humano, pues hay distintos motivos y nunca hay que pensar que el paciente a priori está enfermo porque se suicida. Pero es verdad que la fase depresiva grave en la melancolía es algo que siempre hay que preguntar, ¿no? Sin miedo a pensar que le vas a dar ideas, ¿no? Si hay deseo de muerte o deseo de suicidio. Porque a veces lo llevan muy dentro o muy oculto y cuando hablan con alguien, pues les alivia, ¿no? Entonces, bueno, si hay ideación suicida clara y bueno, a lo mejor hay que ingresar, ¿no? A veces los melancólicos actúan a hechos consumados, ¿no? Es verdad que cuando están muy mal, eh, bueno, pues se suicidan y claro, nadie se entera, ¿no? A veces incluso cuando están inhibidos, cuando hay mucha inhibición, pues no tienen ni el impulso, ¿no? Del paso al acto suicida. Pero cuando empiezan a mejorar hay un punto, por eso tenemos miedo a veces los psiquiatras, cuando a veces pones el antidepresivo empiezan a mejorar, viene un poco el impulso y todavía no están bien y
y lo hacen. No digo que los antidepresivos provoquen suicidio, pero es algo que hay que tener cuidado, al revés, es decir, mejoran, pero hay un momento que a veces, si hay ideas suicidas, no siempre las hay en los melancólicos, puede pasar. A veces son brutales los suicidios de los melancólicos, bueno, defenestración, ahorcamiento, bueno. Pero sí, bueno, según los manuales, pues es una fase depresiva, en una psicosis maníaco-depresiva, cuando hay psicopatología, el riesgo suicida es el más alto, ¿no? Para cerrar como este apartado de preguntas en torno a lo clínico, la pregunta es concreta. ¿A qué se refiere que el melancólico está muerto? Vale. Vamos a ver, la posición de muerto que antes decía. A ver, yo creo que hay como decía antes, hay un vacío, una desvitalización de fondo, el melancólico, que podemos verlo en la clínica. Vamos a ver, el grado más grave, por decirlo así, de melancolía, que afortunadamente no se ve en la clínica más que en ocasiones, sería el grado de depresión catatónica, ¿no? Es un paciente que está muerto en vida, literalmente, es un vegetal. O sea, no se puede mover, no dice nada y si no le das, bueno, el electroshock, ya digo que esto es muy antiguo y afortunadamente no sale de ahí, ¿no? Es el grado extremo, evidentemente, esto no se encuentra, pero a eso me refiero, ¿no? Con la posición de muerto. O sea, evidentemente hay grados, pero es una forma de definir el lugar que ocupa el melancólico. Muerto en el sentido de reposo, ¿no? De estado sin deseo, ¿no? El melancólico es un síntoma muy típico, no puedes desear, y si no puedes desear, no estás vivo, ¿no? Vamos a ver, hay grados y grados, y hay melancólicos que pueden desear y hacer algo con el deseo, ¿no? Pero es un síntoma típico la falta de deseo y de vida, ¿no? De la mortificación, ¿no? A veces que tienen del cuerpo y de... Ya digo que esto se puede ver en la clínica en casos extremos, pero nos dice mucho de un poco de sobre un poco dónde está la esencia del melancólico, ¿no? La pulsión de muerte, ¿no? Freudiana. Cuando Freud habla más allá del principio del placer, él habla de que a veces vivir se hace insoportable, ¿no? Y para retirarse de esa vida uno va hacia la posición nirvana, ¿no? De nirvana, de no desear nada y de estar pues totalmente ausente de la vida, ¿no? Esa pulsión de muerte, de reposo, es a la que me refiero, ¿no? Con que el melancólico está muerto. No lo estoy diciendo de manera real, aunque a veces, si nos damos cuenta, en este caso ahora hay que definirlo, sí es así. El depresivo, el melancólico catatónico está muerto en vida, es un vegetal. Bueno, ahora pasamos a 3 preguntas que competen al ámbito de lo social, incluyendo el tema actual de la pandemia. Una pregunta es respecto al ejemplo que pusiste de España, ¿no? Dice la pregunta, así como lo mencionas de que España es pobre, pero que el capitalismo lo deja ver como si fuera lo contrario, entonces, ¿qué sostiene a la sociedad española? Se podría pensar que en cualquier país, la pregunta viene de México, pensándolo también en México, la depresión, la tristeza y la melancolía podrían diferenciarse a partir del territorio en el que nos encontramos y por lo tanto también cambia en relación al capitalismo o podríamos pensar a los efectos y vínculos que tiene con el capitalismo, ¿no? Sí, muy interesante. A ver, yo me sirvo un poco de la pobreza para, evidentemente, esto trasciende la clínica y hablamos ya de aspectos más sociales, culturales, pero me sirvo la pobreza, ¿no? Como para significar un poco la pérdida, ¿no? Y
Y es verdad bueno, la depresión es un término que aflora o cuaja en el capitalismo, ¿no? Depresión es depremere, ¿no? De venir hacia abajo, ¿no? Es como melancolía. Sin embargo, la palabra melancolía tiene que ver con la tristeza. Depresión no tiene. De hecho, cuando uno está deprimido no tiene por qué estar triste, ¿no? Y tiene que ver, evidentemente, hay un contexto que es el capitalismo, precisamente por eso, porque esa pobreza te la llenamos, ¿no? Con comida barata ¿no? Barata e insana, eh, para que no te sientas pobre, pero en realidad lo eres, ¿no? Y en España, no sé, yo creo que no ha habido tiempo para asimilar, o sea, la mentalidad de nuestros abuelos, de nuestros padres incluso, está en otro tiempo. O sea, nosotros vivimos una dictadura donde retrocedimos siglos, ¿no? Mentalmente. La mujer pasó a ser una sirvienta del hombre. Ser de izquierdas era tener alguna normalidad. Eh, entonces, eso fueron muchos años y lo mamaron nuestros padres, nuestros abuelos, y nosotros somos hijos, ¿no? De esa, o sea, y nos ha venido la modernidad de repente, ¿no? Y no estamos infantilizados todavía, ¿no? O sea, hay un descuadre, ¿no? Lo que decía antes, ¿no? Del capitalismo se ha servido, ¿no? Para hacernos adictos ¿qué trata la depresión? ¿Cómo cuando estás triste, qué haces? Pues te vas a comprar o te vas a comer o te vas a beber. Bueno, no sé si por ahí, eh, si va así o eso, o hacer duelos, ¿no? Ahora nos hacen duelos, más difícil. No sé si iba por ahí la pregunta. Continuando, estas son dos preguntas, pero bueno, van en un tema que tiene que ver con la situación actual de la pandemia. Entonces, podríamos hablar de estas dos preguntas. Uno, ¿cómo definir la tristeza en esta época de pandemia? Y dos, ¿cómo recoger y abordar estos duelos acumulativos o pérdidas en que la situación de pandemia nos está trayendo en un nivel social y que parece que apenas es posible ni pensarlo? En resumidas cuentas, tristeza, melancolía y pandemia, ¿no? Eh, Hay un artículo de Ubieto, que es un autor español, que habla de tristeza COVID. Salió en El País. Bueno, como ahora en Internet lo podéis buscar, pues lo recomiendo que lo leáis, ¿no? Habla de la tristeza en tiempos de pandemia. Además, se explica muy bien. Ubieto, se apellida Ubieto. Bueno, eh, evidentemente, la pandemia, ¿qué trae la pandemia? Bueno, yo creo que trae la pandemia. Yo creo que ahora en este momento más, cuando parece que hay una segunda ola, yo creo que nuestros mecanismos mentales están desgastados y yo cada vez veo más tristeza y más mala leche que están, o sea, la tristeza y la ira, yo creo que van muy juntas, ¿no? Mala leche, bueno, aquí hay una polarización política o social brutal en España. Cada vez se piensa menos, cada vez se dicen más brutalidades. Eh, los políticos no se han unido, se han desunido y están utilizando políticamente esto. La gente está muy cansada y de alguna manera la pandemia lleva el germen un poco de lo traumático. O sea, no es una guerra, no es un genocidio, no es algo tan grave como que el otro me haga daño, que quizá eso sea lo más brutal, traumático, que cuando pienso en el holocausto nazi, ¿no? Cuando un ser humano puede hacer algo a otro ser humano de esas características, eh, es lo más traumático que hay, ¿no? Y lo más desolador. No es, porque, bueno, evidentemente no, el virus no es humano, pero el pensamiento
totalitario busca chivos expiatorios y culpables, ¿no? Entonces aquí, vamos, yo no tengo que, voy a defender si el gobierno lo ha hecho bien, mal o regular. No lo ha hecho bien, tampoco mal, pero bueno, aquí hay hay un partido muy de ultraderecha que está culpabilizando al gobierno, o sea, está poniendo un chivo expiatorio y ahí esto es un peligro, ¿no? Cuando un virus, que es el verdadero culpable, nadie tiene la culpa, bueno, y muchos chivos expiatorios, el que lo hace mal, la culpabilidad, la culpa se va, se va a humanizar, ¿no? Y eso tiene el peligro de que cuando eso ocurre aparecen eso, lo que digo, los chivos expiatorios, ¿no? Los irresponsables, alguien a quien echar la culpa, ¿no? Y eso, pues eso es muy triste, ¿no? Y bueno, y pensando también en la tristeza, creo que la tristeza también con la pérdida del vínculo social, eh, pues nuestros mayores están muy tristes, ¿no? O sea, esas pérdidas ha muerto mucha gente mayor, ¿no? Que en soledad, ¿qué duelos traerá eso, ¿no? En el futuro. Esa gente mayor que se ha muerto sin que nadie la vea porque no podían estar, ¿no? ¿Qué duelos no tramitados habrá y que saldrán en el futuro, ¿no? Por no verle, por no estar a su lado. Eso es melancolía, ¿no? O sea, ese calor social trae melancolía. Y yo creo que, bueno, que los efectos todavía más mentales están por venir, ¿no? Pero evidentemente hay duelos traumáticos y duelos que no se han hecho. Como decía antes, esos duelos, cuanto menos duelo, más melancolía, ¿no? Y evidentemente las pérdidas que han sucedido, que nos han sucedido en propias carnes, ¿no? Pues, pues están ahí. Pero bueno, por otro lado, el ser humano tiene la tristeza, como digo, para poder tramitarla, ¿no? Y se puede posponer ese ritual. No me he despedido del ser querido, pero puedo hacer un ritual simbólico, ¿no? Cuando puedes salir para, ¿no? Y esperemos que, bueno, esto pase pronto. Ya nada más como última intervención, esa es una pregunta bueno, que sea, vaya, eh, legible. Todos los efectos de la melancolía, de las tristezas, de las depresiones, tienen o se nos ha hecho creer que por todas estas imágenes y producciones míticas y toda la serie de literaturas que podemos encontrar, una imagen bastante oscura, ¿no? Bastante tenebrosa. Pero algo que me parece muy, muy importante al día de hoy, esto yo lo puedo notar o podría compartirlo de manera con mis pacientes, es que llega esta melancolía, no es una melancolía silenciosa, es una melancolía que llega en silencio. Que llega en silencio, es decir, que se empieza a producir o que empieza a salir del oscuro y empieza a caminar por la luz, toca la puerta del consultorio, pasan un par de sesiones, entrevistas, meses, y vemos un sujeto aplanadísimo que en momentos tiene un acto fallido y habla del suicidio, de la muerte, y que son, vamos a decirlo, medianamente sujetos neuróticos que llegan solos al consultorio, que hacen de su vida lo más común, que llegan con la bandera de la ansiedad, ¿no? Pero que en momentos hay puntos muy frágiles, muy, muy frágiles, en el que el paciente se puede ir totalmente al vacío o producirse un vacío en sí mismo, ¿no? No sé si pudieras comentarnos algo en ese sentido, el tema de esta melancolía silenciosa, que también es algo que planteas como muy problemático y algo que se habló en las jornadas es la locura normalizada, ¿no? La locura también silenciosa. Ese tipo de formas o manifestaciones cada vez más ilegibles por su evidencia en momentos, ¿no? Podría denominarlo así, en su cuestión clínica. Sí, sí, yo creo que estas melancolías, bueno, que llamo yo normalizadas o silentes, como bien dices, eh, a veces inquietan porque es verdad que
se adapta muy bien, ¿no?, al sistema capitalista actual. Es decir, si el capitalismo ya dice lo que tienes que desear y que todo está al alcance y puedes ser feliz con todo lo que te ofrece, ¿para qué desear como sujeto, ¿no? Eso se lo pone al melancólico facilísimo, ¿no? Entonces, pueden actuar robóticamente como sujetos que trabajan 1000 horas al día, leales a lo que mande el jefe, que luego en su tiempo de ocio consuman todo lo que también les dicen que tienen que consumir, llenando un vacío, ya digo, que sigue ser llenado, y pueden estar así normalizados toda la vida. Pues es un poco inquietante lo que dices tú, ¿no? O como dices tú, silenciado, ¿no?, sin hacer. Pero también eso es difícil, es decir, cuando uno se ve de cara un poco con algo del deseo propio, pues a lo mejor es cuando puede haber un derrumbe. O sea, dicho de otra manera, estas melancolías normalizadas o silenciosas, a lo mejor en un momento dado pueden ser las más graves, porque caen con todo el equipo, ¿no? O el derrumbe es total porque han llevado una vida totalmente ajena a su subjetividad, ¿no? Entonces, inquieta por un lado, pero es verdad que la época actual lo favorece. Lo favorece y puedes decir, bueno, y lo normaliza y lo sujeta, pero es una sujeción que se puede volver en contra en cualquier momento, ¿no? Gracias, Y Carlos. relacionado, Perdón. no, trascender un poco al esto, perdón, ya terminé. Bien, bueno, pues muchas gracias por atender a las preguntas que se lanzaron. Quedaron un par de preguntas más, pero bueno, para seguir con los tiempos, antes de dar cierre a esta clase pública, les queremos compartir al momento la noticia de que, bueno, acordamos el día sábado 7 de noviembre a las 12 horas México, 19 horas España, 10 horas Argentina. Vamos a tener la presentación del libro de Carlos, que es Melancolía y Clínica y Transmisión Generacional, que pueden encontrar, vaya, como decía hace un momento Carlos, si se les despertó el deseo de leer su trabajo e investigación, se puede ubicar sin ningún inconveniente en las páginas que en un momento les haremos llegar. Y bueno, lamentablemente creo que hubo personas que no alcanzaron a entrar el día de hoy, entonces todas las personas que se inscribieron o si sus amigos por ahí se les pasó, les vamos a reenviar en el transcurso de la semana toda la información vía email y tendremos un foro más amplio para si gustan invitar a sus cercanos, a sus compañeros, y es donde Carlos proponía hablar de manera un poco más intensa el tema de la transmisión generacional, ¿no? Que es como el núcleo del libro y me parece que es demasiado importantísimo volver a producir estos registros, estas historias, estas memorias colectivas en comunidad. Y sobre ello, bueno, se va a hablar. Preguntan si va a ser disponible. Sí, va a quedar grabada. Vamos a compartirles el link para quien guste escuchar la charla de hoy. Y bueno, pues Carlos, muchas gracias por tu tiempo. Gracias por compartirnos tu trabajo clínico, que al final también la clínica es algo muy singular y me parece que en gran medida el psicoanálisis, que es lo que trabajamos, se produce no por una enseñanza, sino por el deseo y la transmisión que uno puede escuchar y leer en el otro, ¿no? En esto me parece que ha sido muy bien logrado. Yo tuve el gusto de leerte, pero no es lo mismo como estar en interlocución con el autor, con las intervenciones de los compañeros. Entonces, nos vemos muy pronto. Pueden generar preguntas si gustan y las van lanzando y hacemos una lista de preguntas y en la actividad, bueno, ya habría las instrucciones que vamos a tomar para la próxima reunión. Entonces, sin más, Carlos, no sé si desees agregar algo antes de despedirnos. Darte las gracias, Samuel, a ti y al Diván Negro. Para mí es un placer y la verdad que me llena de orgullo el poder tener este vínculo con México
con España, evidentemente, los que me habéis escuchado, compañeros y amigos, pero para mí esto ha sido muy, muy gratificante y la verdad que estoy muy contento. Y de poder, bueno, aunque sea así por Zoom, poder tener esta reunión con ambos países y hermanados. Y yo sé que México estuvo ahí, bueno, muchos emigraron allí en plena dictadura y los acogieron, muchos españoles digo, los acogieron con los brazos abiertos y eso yo creo que en España lo tenemos que tener incorporado, interiorizado. Y nada, gracias a todos por escucharme y nos vemos en otra, ¿vale? Nos vemos pronto entonces el día 7 y muchas, muchas gracias a todos. Gracias y que tengan bonito fin de semana. No se pongan Gracias. tristes.